Soy María Andrea Nieto y esto es El Control. Hoy le haremos el control a un cuestionamiento de un supuesto adoctrinamiento. Les hablo del fuerte enfrentamiento que hay en este momento entre el partido de gobierno, el Centro Democrático y FECODE. El Centro Democrático emitió un comunicado que causó revuelo. Pedimos fomentar en los niños fraternidad, no el odio. Hay profesores muy buenos, sin embargo, un grupo de integrantes de FECODE ha utilizado el cuasimonopolio de la educación pública para hacer adoctrinamiento político y en los niños y adolescentes fomentar el odio y no promover las competencias sociales como el respeto y la tolerancia. Directivos de FECODE llaman a paro con frecuencia, dejan a los niños sin clase con argumentos políticos como exigir al gobierno un acuerdo con el ELN. Por razones como las anteriores, el Centro Democrático ha sido crítico de sectores radicales de FECODE. Estos y sus voceros tienen como respuesta acusar al Centro Democrático del asesinato de profesores. Ante estos cuestionamientos, el presidente de FECODE, Nelson Alarcón, respondió a una entrevista al periódico El Tiempo que pareciera que les estuvieran cobrando el apoyo a la paz. Y en la cuenta de Twitter, FECODE escribió: el país se desangra entre masacres y violencia, miles de familias pasarán diciembre con hambre y desempleo, pero el partido de gobierno está dedicado de manera diaria, constante y cínica a atacar a FECODE y a la educación pública. Colombia sigue esperando a que Duque gobierne. El expresidente Álvaro Uribe también trinó sobre el tema. La ley protege la libertad de cátedra, pero el monopolio de adoctrinamiento la impide, todavía más cuando va dirigido a niños y adolescentes. ¿Y cómo surgió toda esta polémica? Pues bien, el Centro Democrático a través de un trino explicó que el origen está en los planteamientos del referendo que están promoviendo, en el cual buscan fortalecer la educación pública, pero quitándole fuerza a lo que ellos llaman un monopolio de FECODE. La reacción de FECODE no se debe a nada distinto a la propuesta del referendo que está presentando el Centro Democrático a los colombianos: entregar a los padres de familia bonos escolares para que sean ellos mismos quienes decidan el tipo de educación que recibirán sus hijos. Que los padres de familia escojan el colegio de sus hijos rompe el monopolio de FECODE. Esto no significa destruir la educación pública, que debe fortalecerse, pero sí avanzar en una gran revolución educativa. Ahora bien, ¿estamos hablando de política o de educación? Es que se pierde uno, porque lo lógico es que FECODE defienda la educación de miles de niños, niñas y adolescentes en todo el país. Sin embargo, si nos vamos a las cifras y a los hechos, la educación en Colombia está rajada. Estos fueron los resultados en las pruebas internacionales PISA. Veamos. En la última evaluación en diciembre de 2019, Colombia sacó la peor calificación entre los países que integran la OCDE en cuanto al desempeño académico de los jóvenes de 15 años. Nos fue tan mal que la calificación estuvo por debajo del promedio de la OCDE. En lectura, el promedio es de 487. Colombia obtuvo 412 puntos. En matemáticas, el promedio es de 489, Colombia logró 391 puntos. Y en ciencias, el promedio es de 489 y Colombia alcanzó apenas 413 puntos. Los estudiantes de Colombia obtuvieron un rendimiento menor que la media de la OCDE y fue más cercano al de los estudiantes de Albania, México, la República de Macedonia del Norte y Qatar. Ese fue el análisis de la OCDE en su momento para nuestro país. Un oso mundial, como dirían por ahí. Y mientras salimos rajados, en Colombia se oyen noticias como la del pasado 19 de junio, en donde un profesor decidió poner a sus estudiantes a realizar un ensayo para analizar la controvertida serie Matarife. O como noticias como la del mes de septiembre, en donde una profesora en Envigado, Antioquia, decidió poner a sus estudiantes a resolver un crucigrama con preguntas como: apellido de presidente que hasta hoy día ha sido el más comprometido con la firma de un acuerdo de paz definitivo para Colombia. Nombre de quien, siendo presidente, impulsó la debacle de varios sectores de la economía en Colombia y manipuló de manera indebida la constitución política. Y como el caso del pasado mes de octubre, en un colegio en Santander, en quinto de primaria, se estaban utilizando cuadernos escolares de chuzadas paramilitares y falsos positivos. Entonces, la pregunta es:
¿FECODE está adoctrinando a los niños de Colombia? FECODE no adoctrina. Esa es la gran mentira que hoy el Centro Democrático y sus líderes y lideresas quieren infundir el miedo y el terror en el pueblo colombiano. FECODE lo que hace es defender la educación pública, defender mejores condiciones para los jóvenes y los niños en nuestro país, defender una mayor inversión y a la vez exigirle al gobierno nacional para que lleve los recursos a las zonas más apartadas y alejadas y abandonadas por el Estado. Hoy lo que hace FECODE es defender la paz, defender la vida, defender la democracia, defender el Estado social de derecho. Recordemos que esto dijo Tomás Uribe en entrevista exclusiva con Semana. Los ciudadanos más pobres de Colombia están sometidos a una educación que la imparte un monopolio. Nos parece que en el sector privado no debe haber monopolios, que no nos gustan los monopolios, que nos gusta la competitividad, pero en el sector público, en el sector más importante del país, que es el sector educación, el que puede hacer que nuestro país pase de ser una economía emergente a un país desarrollado, están sometidos los ciudadanos más pobres a un monopolio que se llama FECODE. Al final vale la pena hacer varias preguntas. ¿Cuál es la estrategia de FECODE para mejorar la educación de los niños y de las niñas en Colombia? ¿Cuál es el plan para enfrentar los retos del futuro? Que dadas las circunstancias que estamos viviendo, es un futuro que se pinta bastante complicado. ¿Y qué es más importante para las directivas de FECODE? ¿La educación o la política? Es que no podemos olvidar que según el Ministerio de Educación fueron más de 100.000 niños los que dejaron de ir al colegio por efecto de la pandemia. Esto implica un enorme retroceso que tomará mucho tiempo para recuperarse. En el control reconocemos el valor inmenso de la labor de los maestros. Sabemos que hay miles y miles de ellos que se sacrifican a diario para entregarle lo mejor a sus estudiantes, incluso en condiciones muy adversas. Hoy le hacemos un homenaje grandísimo a los maestros que sacrifican su vida entera para que otros aprendan. La figura del profesor y de la profesora es fundamental en la sociedad, por eso estamos de acuerdo en que les paguen mejor, en que tengan mejores condiciones de salud y que por supuesto tengan más oportunidades para prepararse mejor. Y además estamos convencidos de que los profesores que hacen bien su labor son la mayoría. También entendemos que hay políticos muy agresivos con el magisterio y eso no está bien. Así como hay profesores magníficos, hay otros muy lochudos. Y por supuesto que tienen todo el derecho a la protesta y a tener sus propias convicciones políticas. Pero lo que no se puede es adoctrinar a los niños y niñas de Colombia. Y lo que necesitamos en medio de toda esta pandemia es la creatividad y el talento de los profesores que ayuden a sacar a los niños y a las niñas de Colombia adelante y a enfrentar un mundo que nos cambió.